Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es jueves 10 de octubre, 8 del mes de Tishrei. Llevamos 370 días de guerra y todavía hay 101 rehenes en la franja de Gaza. Uno de ellos, Yarden Bibas, es el primero de todos los rehenes que por segunda vez cumple años estando en cautiverio. Yarden Bibas cumple hoy 35 años, es el marido de Shiri y padre de los pelirrojos Ariel, que tenía 4 años cuando fue secuestrado, y Kfir, que tenía 9 meses de vida en ese momento. Shiri y los niños fueron secuestrados juntos, por su lado Yarden fue llevado a otro lugar, y quienes lo vieron en cautiverio contaron que al menos hasta ese momento no sabía qué pasó con su familia. Junto a las fotos familiares se ve la imagen de Shiri, la cara de horror y pánico cuando se la estaban llevando abrazada fuertemente a sus hijos. Y el título de la nota en el diario Israel Hayom es una cita de Ofri, la hermana de Yarden Bibas: que vuelvas a reír, a ver el sol y respirar aire, que vuelvas a vivir, que vuelvas con vida. Y yo me quedé pensando en qué terrible que es tener que desearle a un ser querido en su cumpleaños que pueda respirar. ¿Qué le deseas? Que tenga oxígeno. Tremendo, muy doloroso. Y una noticia que no está en los diarios de hoy, que lamentablemente no nos saca de esta atmósfera de tanta tristeza. Esta mañana se dio a conocer que el soldado de la reserva Ronnie Ganizat cayó en combate en el sur del Líbano, en el mismo combate con terroristas de Hezbollah. Otro soldado resultó gravemente herido. Ya son 12 los soldados israelíes caídos desde el comienzo de la maniobra terrestre en el sur del Líbano y en operaciones en la frontera. Otra noticia que no aparece en los diarios de hoy: un dron que venía en camino hacia la ciudad de Eilat desde el este fue interceptado esta madrugada por la Fuerza Aérea israelí. No hubo heridos ni daños materiales. El portavoz de Tzal, de las Fuerzas de Defensa de Israel, informó que el dron no llegó a entrar en el espacio aéreo israelí. Y vamos a ver ahora sí qué dicen las primeras planas de los diarios de hoy aquí en Israel. La tapa del diario Yediot Aharonot de hoy está repartida. En la parte superior el titular dice: una ráfaga letal contra el norte. Se ve una casa donde cayó uno de los más de 200 misiles que lanzó ayer Hezbollah contra Israel, el incendio que se produjo en el lugar y las imágenes de Revital Yehud, de 45 años, y Dvir Sharvit, de 43. Ambos fueron alcanzados por esquirlas de los misiles cuando salieron a pasear con sus perros en Kiryat Shmona. Murieron en el acto. Los paramédicos de Maguen David Adom no pudieron hacer nada por ellos más que certificar el fallecimiento. Además, 7 personas resultaron heridas por esquirlas de cohetes en Haifa y en Krayot, uno con heridas de mediana consideración y los demás con lesiones leves. Y el disparo de misiles se reanudó a media mañana de hoy con muchísima intensidad, según informó hoy Radio Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel. Desde el comienzo de la operación israelí en el Líbano, Hezbollah disparó más de 3.000 cohetes. A pesar de los duros golpes que Tzahal le ha dado a esta organización terrorista, Hezbollah todavía logra disparar ráfagas de grandes cantidades de misiles y cohetes, y con esto tiene el objetivo de intentar desafiar, hacer que fallen los sistemas de defensa aérea de Israel debido a la gran cantidad que disparan en forma simultánea.
Y como nos dicen siempre, los sistemas no son herméticos, ninguna defensa es hermética. Si bien Tzahal sí ha diezmado en las últimas semanas buena parte de las capacidades de Hezbollah, incluyendo parte de la capacidad para lanzar misiles a diferentes distancias, lo cierto es que todavía le quedan. La gente se pregunta, ¿cómo es que todavía siguen lanzando tantos misiles? Lo que pasa es que, aunque el ejército logró destruir un alto porcentaje de ese armamento de Hezbollah, hay que recordar que antes de comenzar la guerra, Hezbollah tenía al menos 150 misiles de distinto alcance. Y por eso, incluso después de todos los ataques israelíes, todavía cuenta con decenas de miles de cohetes y morteros, especialmente los de corto alcance. Fuentes de seguridad israelíes citadas por Galei Tzahal dijeron hoy que incluso después de esta guerra, después de todos los golpes que Hezbollah ha recibido y que todavía va a recibir de Israel, todavía podrá conservar capacidad para disparar misiles, especialmente de corto alcance, como misiles antitanque, morteros, entre otros. Son capacidades que, según explican los expertos, resulta muy difícil eliminarlas porque están muy repartidas y no se puede llegar a cada misil y a cada mortero. Lo que vemos ahora es, porque a pie de página y dentro del diario, lo que vemos está dentro del diario Yediot de hoy, hay imágenes del momento en que fue neutralizado el terrorista que salió ayer a apuñalar gente en la ciudad de Hedera. Ayer alcanzamos a dar las primeras informaciones que se conocían a esa hora sobre este atentado terrorista que tuvo lugar en 4 puntos diferentes de la ciudad. El terrorista es un ciudadano árabe israelí, Ahmad Jabarin, de 36 años de edad, habitante de la localidad de El Fahem, que fue atrapado en el último lugar a donde logró llegar con su motocicleta para seguir apuñalando gente. La investigación policial continúa y este mediodía se dio a conocer que uno de los heridos, que se encontraba desde ayer en estado crítico, falleció. Se trata de un hombre de 35 años que deja 8 hijos huérfanos de padre. También hay otra persona en estado grave todavía en el hospital Hillel Yafé en Hedera, una persona con heridas de mediana consideración y 3 con lesiones leves. Vayamos ahora al diario Ma'ariv de hoy, que abre su edición con una cita del ministro de Defensa Yoav Gallant, que dijo: el ataque israelí en Irán será letal y sorpresivo. Y en la bajada el diario indica que mientras Israel sigue amenazando a Teherán, Hezbollah aumenta el fuego y los lanzamientos hacia localidades israelíes. También señala que un hombre y una mujer resultaron muertos por un misil en Kiryat Shmona. Estados Unidos continúa los esfuerzos para calmar la situación. Joe Biden y Kamala Harris dialogaron con Benjamin Netanyahu, dice el diario. El ministro de Defensa Yoav Gallant visitó en la tarde de ayer unidades de inteligencia militar del ejército israelí y allí recibió un informe sobre el trabajo realizado hasta ahora en el Frente Norte y la preparación para lo que vendrá en distintos frentes. Y en este contexto, Gallant agradeció a los efectivos y dijo: abro comillas, ustedes vieron los recientes ataques de los iraníes, fueron hostiles, agresivos, pero no fueron ataques de precisión. La fuerza aérea no fue alcanzada, todo funciona, se conserva la continuidad de las operaciones y ningún avión israelí o soldado fue impactado, tampoco ningún civil. Gallant destacó que Israel sí cuenta con la capacidad para realizar ataques de precisión y agregó, abro comillas nuevamente, nuestro ataque será letal, preciso y por sobre todas las cosas sorpresivo. Ellos no entenderán qué pasó y cómo pasó. Ellos verán las consecuencias. Un mensaje clarísimo
para el régimen en Teherán. Y a propósito de la respuesta de Israel y esta conversación entre Benjamin Netanyahu y Joe Biden, recordarán que ayer hablábamos de por qué el primer ministro Netanyahu no autorizó el viaje del ministro de Defensa Yoav Gallant a Estados Unidos. Había sido invitado a reunirse con el secretario de Defensa norteamericano Lloyd Austin. A último momento, Netanyahu puso dos condiciones. La primera era que se concretara la conversación que tenía pendiente con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y finalmente esa conversación se produjo en la tarde de ayer, duró 30 minutos y también estaba en la línea la vicepresidenta y candidata Kamala Harris. Según el medio norteamericano Axios, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la llamada fue directa y productiva. La conversación fue directa, concreta y productiva. ¿Por qué es importante?, dice Axios. La llamada fue la primera entre Biden y Netanyahu desde el 21 de agosto y se produce cuando Israel considera un ataque importante contra Irán que podría intensificar en forma significativa su guerra regional. Además, Netanyahu se reunió durante 2 horas anoche con ministros de alto rango y con los jefes de las fuerzas de seguridad y de inteligencia de Israel para discutir el alcance y el momento de los ataques de Israel o del ataque de Israel contra Irán. No se conocieron detalles de lo que hablaron Biden y Netanyahu, sobre todo en este punto, en el tema de Irán. Sí, por supuesto, el comunicado oficial que siempre se publica después de este tipo de conversaciones. ¿Qué dijo la Casa Blanca? Con respecto al Líbano, dijo que el presidente Biden enfatizó una vez más la necesidad de un acuerdo diplomático que permita que tanto la población del sur del Líbano como del norte de Israel puedan volver a sus hogares, y el presidente también reafirmó el derecho de Israel a defenderse tanto de Hezbollah como de Irán, y enfatizó la necesidad de minimizar el daño a civiles, específicamente en áreas pobladas en Beirut. Con respecto a la Franja de Gaza, Biden y Netanyahu discutieron, dice la Casa Blanca, la urgente necesidad de renovar la diplomacia para liberar a los rehenes retenidos por Hamás, y también expresó su preocupación por la situación humanitaria de la población palestina en la Franja de Gaza. Después de la conversación, Biden dijo que Estados Unidos apoya por completo el derecho de Israel a defenderse de Irán y sus proxies. El diario The Wall Street Journal cita hoy fuentes norteamericanas oficiales que expresaron que hay frustración en el gobierno norteamericano. Ya habíamos escuchado esto, que hay frustración por las acciones repentinas, así dice el texto, o sea, no coordinadas o sin aviso previo por parte de Israel. Según este informe, el gobierno norteamericano esperaba conocer más detalles sobre qué planea Israel, qué piensa hacer frente a Irán, justamente en la reunión que iba a tener Yoav Gallant, el ministro de Defensa, con el secretario de Defensa Austin, y que se suspendió por decisión de Netanyahu. Siempre de acuerdo con este informe, Estados Unidos no sabe nada sobre cuándo atacará Israel a Irán y cuáles serán los objetivos específicos. Según informaron esta mañana varios medios israelíes, durante la conversación de anoche, Biden y Netanyahu sí trataron sobre cuáles son las opciones para atacar a Irán, pero no cuál es la elegida por Israel. ¿Y qué va a pasar con el viaje de Gallant a Estados Unidos? Obviamente no va a viajar ahora, a pesar de que sí se cumplió esta condición, justo antes de Yom Kippur, el Día del Perdón, que comienza aquí en Israel al anochecer de mañana. Y recordemos que la segunda condición que puso Netanyahu para que Gallant pueda viajar es que Israel decida primero
cómo, dónde y cuándo va a atacar a Irán. Decíamos que anoche Netanyahu estuvo discutiendo este tema con las autoridades de seguridad y esta noche está previsto que vuelva a reunirse el Gabinete Político de Seguridad y por supuesto Gallant estará allí y todo esto influye también en la respuesta o en el momento en que llegará la respuesta de Israel a Irán, que se sigue postergando. Dicho todo esto, no hay que olvidar el factor sorpresa, porque todo parece indicar que se posterga, pero siempre está ahí el factor sorpresa, algo que también, como mencionábamos hace unos instantes, mencionó el propio ministro de Defensa, Yoav Gallant. Y lo que vemos aquí es el diario The Wall Street Journal, una de sus páginas internas de hoy, que se refiere a un tema que mencionamos ayer y del que habló el primer ministro Netanyahu en un mensaje que dirigió al pueblo libanés. Según este diario, la administración Biden está presionando para utilizar la ofensiva de Israel contra Hezbollah y los logros, el debilitamiento que está experimentando Hezbollah gracias a esta ofensiva para poner fin al dominio forzado que tiene Hezbollah en ese país. ¿A quién presiona a Estados Unidos? A países árabes, entre ellos Qatar, Egipto y Arabia Saudita, para que cooperen y puedan emprender juntos una acción para terminar con la hegemonía de Hezbollah en el Líbano y que el país pueda, por ejemplo, tener un presidente de la nación. Tanto el secretario de Estado Antony Blinken como el enviado especial de Biden a la región, Amos Hochstein, han estado dialogando con líderes árabes sobre cómo ayudar al Líbano a salir de este estancamiento político, dejando afuera a Hezbollah lo máximo posible. Sin embargo, en los países árabes hay temor de que presionar para que se elija a un presidente, a otros funcionarios también, pero sobre todo al presidente, a un candidato que no sea el candidato que quiere imponer Hezbollah y que por eso las elecciones están trabadas y no hay presidente designado, tienen miedo de que esto pueda conducir nuevamente a enfrentamientos internos en el Líbano y esto una vez más despierta el gran fantasma que tienen todos los libaneses, que es el peligro de otra guerra civil. Fuentes citadas por el diario en Riad dicen que esta iniciativa norteamericana cuenta con el apoyo de Arabia Saudita, que tiene mucha influencia en lo que sucede dentro del Líbano, o por lo menos la tuvo durante mucho tiempo, pero que al mismo tiempo Qatar y Egipto advierten que se trata de una apuesta muy peligrosa y poco realista. Y por último, Canal 12 de la televisión israelí informó anoche que el jefe del Mossad, David Barnea, ha presentado una nueva iniciativa para impulsar la liberación de los rehenes que se encuentran en la Franja de Gaza. También quiere, en esta iniciativa, aprovechar esta situación que se genera con la ofensiva israelí en el Líbano. Hasta ahora, Hezbollah y Hamas querían unir los frentes, o sea, que mientras no haya cese de fuego en la Franja de Gaza, seguirían los combates o seguiría el ataque de Hezbollah contra Israel. O sea, como dije, unir los frentes. Israel intentaba lo contrario, separar los frentes. Ahora lo que propone Barnea es unir los frentes, pero de una manera tal que beneficie a Israel. ¿Cómo sería esto? Aclararle a Irán y a Hezbollah que solo habrá cese de fuego si Hamás libera a los rehenes israelíes, a todos. O sea, que Israel no dejará de atacar a Irán y a Hezbollah mientras Sinuar en la Franja de Gaza no libere a los rehenes. Solo nos queda desear que esta o cualquier otra fórmula tenga éxito y que los rehenes sean liberados y lo antes posible.
Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a suscribirse al canal, a compartirlo, a seguirnos y les agradezco muchísimo, pero muchísimo y de todo corazón los mensajes que nos hacen llegar. Que tengamos buenas noticias. Shalom.